Ahora sí. Muy bien. Bueno, Filipenses 3 entonces, ¿sí? Seguimos con el estudio. Entiendo que han terminado el capítulo 2, donde Pablo hace un agradecimiento especial a dos grandes amigos y compañeros de milicia que tenía, dos grandes colaboradores que eran Timoteo y Epafrodito. Bueno, ahí estaban el ejemplo de cada uno de ellos. Y bueno, ahora sí, el apóstol va a cambiar un poco de tema, va a entrar ya, casi parece ser que era la principal preocupación, no sé si el tema principal de la carta, pero sí la principal preocupación que tenía el apóstol a la hora de comunicarse con los filipenses, es el hecho de que había personas que estaban, y incluso eran maestros de la escritura y demás, que estaban tratando de agregar algunas cuestiones, algunas cosas a la fe en Jesucristo. Y eso le preocupaba al apóstol. Más allá de la preocupación, ustedes fíjense que cuando arranca, dice, el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Igualmente, dice el apóstol, después bueno, de lo que hablamos de Timoteo, de Epafrodito, del ejemplo del Señor, de lo que significa ser luminario en el mundo, ustedes gócense en el Señor. Y ustedes ya saben que el hecho de que el apóstol diga esto es algo que en varios lugares de la carta lo dice, y por eso en algunos le han llamado a Filipenses la epístola del gozo, ¿no? Porque tiene mucho de esto de gócense en el Señor, disfruten de lo que el Señor ha hecho, aprovechen todas las ventajas que el Señor le da, tienen motivos para estar alegres, tienen motivos para estar contentos, no desperdicien esa oportunidad. E incluso cuando va a hablar de este tema, que quizás sea uno de los más, si se quiere, picante, déjame decir este término, de la carta, también le dice, ustedes gócense en el Señor, disfruten. No dejen de disfrutar de la comunión con el Señor, de lo que el Señor hace, de tenerlo a Él en sus vidas, de entender lo que la palabra dice, de la comunión con los hermanos. Todo lo que implica gozarse en el Señor, que no es simplemente voy a estar contento. Hay circunstancias que pueden ser difíciles, pueden ser tristes, pueden ser duras. Y el creyente puede perder la alegría, pero no puede perder el gozo. Al menos si el Espíritu está orando, porque sabemos que el gozo es característica, lo vamos a ver algún domingo de estos pronto, el gozo es una característica del fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5. Entonces, eso lo vamos a ver más en detalle cuando abordemos ese tema, ¿no? Pero entendamos esto, ¿sí? Gócense en el Señor, tienen motivos para disfrutar. Ciertamente a veces hay creyentes que han perdido el gozo de la salvación, eso es terrible. La salvación no se puede perder, pero el gozo de la salvación sí se puede perder en el sentido de que uno ya deja de disfrutar de lo que significa la relación con Dios. Y eso puede llegar a ser terrible, entonces dice el apóstol, gócense en el Señor, disfruten. A mí no me es molesto, y sigue diciendo el versículo 1, el escribirles estas cosas, y para vosotros es seguro. No hay molestia en a veces repetir, a veces tenemos miedo, ¿no? Quienes tomamos la palabra, a ver si repito un mensaje, agarro un apunte viejo y repito el mensaje y a ver si me prenden. Y hay veces que, bueno, si lo hacemos de vagancia está mal, pero hay veces que es necesario repetir a veces las mismas cosas. Y volver a machacar sobre determinados temas, sobre determinadas cuestiones. Algunos dicen que lo que el apóstol está hablando acá tiene que ver con alguna carta perdida, que hablaba del mismo tema, y que tenía que ver con esto de los judaizantes también, ahora lo vamos a ver en detalle. Pero bueno, no hay nada claro sobre ese punto, entonces por ahí preferible ser cautelosos, pero sí entender que el apóstol seguramente hay cuestiones que las repite, que las reitera, y que eso no es una molestia, no es un problema a veces cuando tenemos que reiterar algún consejo, cuando tenemos que ir sobre determinados puntos que hasta que no estemos seguros de eso no podemos avanzar un poquito más, ¿no? Entonces el apóstol lo marca acá. Ahora bien, miren,
Porque lo que va a decir ahora viene medio picantón, como decíamos al comienzo. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mirá, claro, evidentemente lo que estaba pasando en Filipos, que pasaba en Galacia, que pasaba en distintos lugares donde el apóstol había estado, era la irrupción de estos maestros judaizantes. El judaizante, ¿qué era lo que decía? El judaizante tenía un origen judío, naturalmente. Habían creído en Cristo, habían creído por la fe en Jesucristo, habían creído por la fe en Cristo justamente, hablaban de la doctrina del pecado, hablaban de que el ser humano es pecador, de que necesita de un Salvador, de que Jesucristo es ese Salvador, de que su sacrificio en la cruz pagaba el precio de nuestros pecados, hablaba de que Jesucristo resucitó de los muertos, venció la muerte, que de esa manera Dios certificó quién era el enviado, quién era el Mesías, y todas esas cosas que entendemos que estaban muy bien, pero agregaban una cosa más. Decían, bueno, todo muy bien, pero la ley de Moisés no la podemos abandonar. Los varones se tienen que circuncidar, que no se hagan los giles. El sábado hay que guardarlo. El día de reposo tenemos que ser estrictos, como dice la ley. Y empezaban a incorporar cosas y decir, ¿verdaderamente la gracia de Dios en Cristo por el sacrificio de la cruz es suficiente? Y a la larga, la conclusión a la que llegaban estos muchachos era que no. Entonces Pablo tiene que levantarse bastante fuerte y enérgicamente en contra de este tipo de cuestiones. Ya en los primeros, con los primeros gentiles que se convierten en este tema, surgió un concilio muy duro en Jerusalén, Hechos capítulo 15, narra sobre eso, lo pueden ver en detalle, pero los apóstoles y los padres de la iglesia que estaban en ese momento deliberando, llegaron a conclusiones muy sencillas, de que no se debía imponer cargas más allá de lo que el Señor mismo pedía. Pero, claro, evidentemente esta gente obviamente no desoía obviamente las recomendaciones de los apóstoles e insistían sobre ese punto, y Pablo tiene que ser muy duro sobre esto. Y dice, bueno, guárdense de los perros. La alusión al perro acá, el perro era un animal en la cultura oriental, especialmente en la cultura hebrea, el perro era un animal despreciable. Y no es como nosotros que tenemos perros y nos encantan los perritos y todo, y los tenemos de mascota. El perro era un animal de los cuales generalmente todos los perros eran salvajes, y era el animal despreciable. Por eso los judíos, de hecho, despectivamente a los gentiles, a los que no eran judíos, le decían que eran perros. ¿Sí? Por eso hay textos que hablan de que el perro vuelve a su vómito, que el Señor decía, no deis las perlas a los cerdos ni lo santo a los perros. ¿Sí? El perro tenía esa idea para el judío, era un animal despreciable. Entonces, es medio irónico que Pablo acá, justamente a los judaizantes, a los que querían traer las costumbres judías a creyentes de trasfondo, de origen gentil, le llame perros. Y le dice, esto es duro. Lo mismo que ustedes menosprecian a otras personas que no son de su propia raza, es el epíteto que a ustedes le cabe. Son perros. Guárdense de los perros, dice, tengan cuidado con esto, que son como perros, que están haciendo desastre. Están arruinando y están contaminando el Evangelio de Jesucristo. Hay un caso una vez que se contaba de que el hijo de un presidente de Estados Unidos, creo, Roosevelt, tenía una enfermedad, descubrieron una droga nueva que le sanó la patología que tenía este chico, y después esa droga la industrializaron, pero claro, la agarró un laboratorio y le puso otros condimentos a esa misma droga, que le había salvado la vida al hijo de Roosevelt. El resultado es que murieron 64 personas, según algunos estudios que hicieron después. Claro, cuando le agregaron algo
a la creación original, hicieron desastre. Y estos tipos estaban haciendo desastre, por eso Pablo tiene que ser humilde. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos también. Es decir, bueno, la salvación es en Cristo. Y no le podemos pedir a las personas que cumplan una determinada ley o una determinada cantidad de normas que seguramente nosotros tampoco vamos a poder cumplir. Naturalmente que también por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Pero entendamos esto, entendamos que la salvación es solamente por gracia, por la gracia de Dios. Seguramente cada persona después tendrá responsabilidad delante del Señor en cuanto a conducta, en cuanto a comportamiento, en cuanto a un montón de cosas. Cosas que el mismo Dios nos exhorta, nos anima, nos corrige muchas veces. Pero entendamos esto, la salvación es en Cristo y no se le puede agregar más nada a la perfección de la obra del Señor de la cruz. ¿Sí? Bien. Entonces dice, versículo 3, dice, nosotros, dice, bueno, guardado de los perros, los malos obreros, no eran malos obreros porque no trabajaban, sino porque trabajaban mal. Los mutiladores del cuerpo hablan. Claro, era por eso, porque por el énfasis que hacían en la circuncisión, que bueno, que todos los creyentes se tienen que circuncidar, no se iban a salvar, no se hagan los locos. Bueno, no. Momento. Pablo tiene que hablar en varios lugares sobre este tema de la circuncisión, que para los judíos era un elemento distintivo. Sí, respondía a un pacto que Dios había hecho con Abraham, eso es cierto, pero Jesucristo era suficiente absolutamente para todos. Ustedes vieron, por ejemplo, les leo un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 2, se lo busco rápido, Romanos capítulo 2, en el versículo, podríamos tomar desde el 25, pero Romanos 2, versículo 28, perdón, Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, por una marca que puede llevar cercana a su nacimiento de la circuncisión. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, no es eso lo que interesa, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, luego a Filipenses 3:3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No podemos confiar en la carne, o en cuestiones exteriores, en cuestiones de normas. Obviamente que no podemos hacer cualquier cosa con lo que Dios dice, pero sí es cierto que tenemos que ser entendidos de cuál es el verdadero espíritu de lo que Dios dice en cada cuestión de lo que manda en su palabra, ¿no? Y justamente no confiar en la carne, aunque dice el apóstol, versículo 4, lo que vimos recién, yo también tengo que confiar en la carne. A ver, si tuviéramos que empezar a chapear, no es que va a salir a chapear, pero si tuviéramos que hablar de judaísmo, bueno, miren, yo me las conozco a todas. Y de hecho, si tuviera que empezar tuviéramos que empezar a sacar credenciales de cuán judío es uno y cuán judío es otro, mira, fíjense todas las cosas que yo tengo para decir. No es que yo confíe en esto, no es que quiero chapear con esto, porque después va a decir que todas esas cosas las tiene por basura. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero si quisiéramos entrar a hablar de judaísmo, miren, yo les voy a contar. Y por eso dice que si alguien tiene que confiar en la carne, yo tengo más. ¿Y por qué? Porque dentro del judaísmo, Pablo originalmente, o antes de conocer al Señor, era top de lo top. Y dice, al final del versículo 4, termina con 2 puntitos. Yo más, 2 puntos. Y ahí empieza a nombrar. Circuncidado al 8º día. No era un prosélito que lo circuncidaron después. Él estaba circuncidado, claro. Nació en el judaísmo al 8º día, que era lo que correspondía exactamente según la ley. ¿Qué más? Del linaje de Israel. ¿Sí? Judío puro. Y después lo va a ampliar. De la tribu de Benjamín. ¿Por qué era puro? Porque ustedes saben que los israelitas eran 12 tribus, pero el reino se dividió en un momento de la historia. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Las tribus del norte fueron capturadas por los asirios y se perdieron los registros de esas 10 tribus del norte.
Las dos tribus del sur eran Judá y Benjamín, que ellos mantuvieron su registro. Entonces, los que eran judíos del norte, que originalmente, o descendientes de las tribus del norte, nunca estaba bien claro a qué tribu pertenecían, nunca estaba bien claro cuál era su origen, pero los que eran de la tribu de Judá o la tribu de Benjamín, estos eran puro, puro, puro. Y yo soy de la tribu de Benjamín. No me vengan a embromar que a nosotros no tenemos ningún tipo de mezcla. De las 10 tribus del norte también, de ahí surge un rey pagano, trajo pobladores de otro lado, vino la mezcla en Samaria, por eso los judíos y los samaritanos se odiaban de esa manera. Y entonces dice, no, muchachos, yo soy de la tribu de Benjamín. Acá no me vengan con cuento chino. Si yo tuviera que chapear, miren, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, esto quiere decir de padre judío y madre judía, no porque uno de mis dos padres era judío, los dos eran judíos. En cuanto a la ley fariseo, que era de la secta más estricta que existía en ese momento, de hecho el fariseísmo, nosotros conocemos a los fariseos como personajes desagradables, porque eran los enemigos del Señor Jesús, pero en realidad los fariseos eran una secta que surgió como héroes históricos en la época de los macabeos, ¿no? Eran verdaderamente próceres, y los descendientes de estos fariseos fueron los que después fueron los principales enemigos y opositores del Señor Jesús. Pero dice, en cuanto a la ley fariseo, de los más estrictos y de los que históricamente más chapa tenían para mostrar. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, más ortodoxo que yo imposible. Cuando surgieron estos que hablaban de Jesús y qué sé yo fui el primero que los empezó a perseguir. En cuanto a la justicia por la ley, irreprensible. Nadie me podía andar señalando con el dedo de algo que decía la ley de Moisés. No era inculpable, obviamente, porque culpable todos los seres humanos podemos ser achacados de ser culpables de fallar en algo la ley de Moisés, pero sí irreprensible, que nadie lo podía señalar por algo en particular. Entonces, todo este combo de cosas que el apóstol dice, miren, ustedes quieren hablar de judaísmo, miren, yo tengo todo esto para contarles judaísmo, y si quieren podemos seguir hablando. Y a ver si alguno de todos estos que hablan puede llegar a tener las mismas credenciales que tengo yo, dice el apóstol. Pero, ojo, que esto lo digo simplemente a modo anecdótico, para que sepan que entiendo de qué están hablando. Pero esto verdaderamente a mí no me sirve de nada. Esto no me interesa. No son títulos que me puedan llegar a servir de nada. Y por eso dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para agradar a Cristo. Por basura, por desperdicio, por excremento, si quieren. Desperdicio, excremento, esa es la idea de la expresión. Todo esto lo tengo por basura. O sea, los títulos que yo pueda tener, las cosas lindas que puedan decir de mí las personas del mundo, ¿saben qué son? Basura. Para no ser más grosero. Basura. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿De qué podemos chapear? Todos de algo chapeamos, ¿no? A todos nos gusta decir algo lindo de nosotros. Y que los demás, obviamente, digan cosas lindas. Si alguna vez nos toca hacer un asado, todos nos gustan que digan el aplauso para el asado. La hermana que se pone a cocinar con algo y todo le gusta que le digan que salió rico lo que hizo. Y a todos nos gusta chapear, pero pará. Esta receta no la sabe nadie la hace como yo. A todos nos gusta chapear por ahí, aunque sea por estas cuestiones sencillas. Imagínense cuando nos vamos a personas que sí han obtenido títulos, que han obtenido ciertos logros, que han obtenido ciertos premios a nivel mundano y demás. Todos nos gusta chapear. Y ciertamente el apóstol, si quería chapear, podía chapear y podía revolcar a todo el mundo con todos los títulos que él tenía.
hablando específicamente del ambiente de judíos, pero dice, todo esto lo tengo por basura. Fíjense qué interesante sería si nosotros todas las cosas que implican algún tipo de exaltación las tuviéramos como basura. Seguramente que no las tenemos. A todos nos gusta que nos digan que un aplauso para el asador. O a todos nos gusta que nos aplaudan por el gol que hicimos en la final del mundo, o a todos nos gusta que por algún motivo o por otro vengan los aplausitos en el grupo de WhatsApp. Pero fíjense lo que el apóstol decía. En el versículo 7 dice, estas cosas eran para mi ganancia, pero las he estimado, las he contabilizado como pérdida por amor de Cristo. No existía la partida doble de Luca Pacioli todavía. De decir, bueno, eso en algún momento hice un asiento que activé algo y lo tengo como mi activo, como mi premio, y la contrapartida fue la ganancia. En realidad tenía que ser el asiento inverso. Dar ese activo como perdido y la contrapartida tenía que ser la pérdida. Acreditar el activo y evitar la pérdida. Si hubiera seguido la contabilidad de Luca Pacioli, no existía en ese momento, pero los rabinos que de este tipo de cosas sabían un montón, sabían más que de la ley, seguramente, entendían bien de qué estaba hablando, de cómo contabilizaba como pérdida lo que en cualquier otro ámbito lo hubieran contabilizado como ganancia. Y seguramente el ejemplo que usa acá era muy sencillo de entender. Pero fíjense, dice, ¿por qué las estima como pérdida? O las estima como basura, lo tiene por basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Claro, ya no era un rabino respetado, el apóstol. Era un rabino que lo querían matar. Y en todos lados lo perseguían y en todos lados le ponían precio a la cabeza. Claro, lo perdió todo por amor del cual lo he perdido todo, dice, para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para Cristo y ser hallado en Él. Obviamente que no habla de ganar a Cristo en el sentido de ganar la salvación, ¿sí? Pero dice, y ser hallado en Él, que en algún punto Él pueda llegar a un nivel, obviamente que tiene que ver con la transformación que necesitamos tener todos, pero que pueda llegar a un nivel en donde pueda ser hallado en Él. Es decir, que los demás, desde el punto de vista espiritual, no vean a un individuo llamado Pablo, sino que lo vean a Él en Cristo. Y ciertamente, obviamente, que sí que somos justificados por la fe, como dice acá, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, pero el ser hallado en Él y ganar a Cristo y que todos los demás vean a Cristo en lugar de verlo a Él, obviamente que tiene que ver con transformación, tiene que ver con algo que va más allá de la justificación. Que bueno, que eso lo tenemos todos. Ustedes saben que no es lo mismo aceptación que aprobación. Somos aceptos en Cristo, somos justificados en Él, no tenemos que hacer nada, no hay que agregar más nada a la salvación. Pero la aprobación es otra cosa. La aprobación es, ya somos aceptos, bueno, aprobado no sale cualquiera que rinde los exámenes. Aprobado quizás requiera transpirar la camiseta. Requiere transformación de parte del Señor. Y sí, ese es el objetivo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y ganar a Cristo, a fin de, dice, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto es, si llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que está dudando de su salvación, de nuevo. Está hablando, la idea de si llegase por ahí no es la más feliz, es
él está preocupado en qué modo llega al momento de la resurrección de entre los muertos, de qué modo Dios lo va a ver en el momento que resucite a los muertos. Esa es un poco la preocupación de él. Pero me interesa volver un poquito y hacer foco en este punto y con esto ya terminar. Dice que el fin de él es justamente ser hallado en él, conocerle y conocer el poder de su resurrección. Disfrutar de lo que es el poder de la resurrección de Cristo. Y el poder también de la resurrección propia del apóstol. ¿Y cómo puede conocer el poder de la resurrección? Bueno, sencillo. Nadie puede resucitar si primero no se muere. Nadie puede resucitar si primero no se muere. Y por eso dice, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Mirar bien cuál es el ejemplo de Cristo en la cruz del Calvario. El poder de la resurrección lo podemos conocer cuando conocemos bien lo que significó la obra de Cristo en la cruz. Lo que significó, lo que significaron los padecimientos de Cristo. Estaría bueno, quizás, obviamente que no hay tiempo, no es el momento, quizás, pero estaría bueno meditar las 7 expresiones que el Señor Jesús dijo de la cruz del Calvario. Y podemos conocer el corazón del Señor en el momento que estaba padeciendo el justo por los injustos, por todos nuestros pecados. ¿Se acuerda que en un momento dijo, por ejemplo, le dijo a Juan, a María, su mamá en la carne, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, le dijo Juan. Estaba preocupado por el cuidado de María. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablando de aquellas personas que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero igualmente él estaba perdonando en medio de su situación tan crítica. De cierto estarás conmigo en el paraíso, le decía el ladrón de la cruz. Y bueno, y todo eso, esas palabras que el Señor menciona, tengo sed, dice, cuando simplemente estaba manifestando su humanidad. Y ahí vamos a conocer cuál era verdaderamente el corazón del Señor. Mirar la cruz es mirar los padecimientos que Él tuvo en su muerte y conocer el poder de la resurrección. Ciertamente necesitamos ese morir a uno mismo para conocer el poder de la resurrección, para darnos cuenta de lo que significa la obra de Cristo en nosotros. Y muriendo uno mismo, seguramente podemos tener todos nuestros títulos, nuestras chapas, nuestros galardones, nuestros diplomas y nuestros trofeos y estimarlos como basura. Obviamente que el desafío es muy grande. Es enorme. Enorme. Pero la idea es que vayamos caminando para ese lado. ¿Sí? Que conozcamos el poder de su resurrección. Que conozcamos lo que significó el corazón de Cristo sacrificándose por nosotros. Que conozcamos eso y que todo eso se incorpore a nuestra vida y de alguna manera podamos ser, como decía el apóstol, hallados en él. Seguramente desde un punto de vista espiritual, posicional, ya estamos en Cristo, ¿sí? Eso es cierto. Ya estamos en Cristo. Nadie nos puede achacar ni uno solo de nuestros antiguos pecados. Porque justamente Jesucristo pagó en la cruz por todos ellos. Pero que también podamos ser hallados en Él en el día a día. Y ser agentes de cambio en medio de una generación perversa que no tiene ningún tipo de esperanza, excepto justamente que Jesucristo los transforme y los cambie. Y que podamos ser hallados en Él y conocer el poder de su resurrección. Gran desafío el Señor nos trae. La palabra del apóstol va a seguir. Después dicen, no que yo lo haya alcanzado. No se piensa. Si el apóstol no lo alcanzó, tampoco seguramente nosotros. Pero vamos para ese lado. Seguramente el Jere, Dios mediante, el miércoles que viene nos va a seguir hablando de esto. Y bueno, es como para seguir machacando, ¿no? Y seguir investigando qué es lo que nos quiere decir el Señor. Pero bueno, esta es la palabra que nos ha traído y el desafío está planteado, que podamos conocerle a Él y el poder de su resurrección. Amén. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por, Señor, tener la posibilidad de meditar en tu palabra y ver, Señor, la riqueza de lo que vos nos querés transmitir. Señor, en cuanto a
a lo que significa, Señor, el obrar tuyo. Señor, hemos visto cómo el apóstol comienza tratando un problema que había en la iglesia, pero finalmente deriva en algo que es glorioso, que es lo que significa el conocerte a vos, la excelencia de tu conocimiento, el poder de la resurrección, el ser participante de tus padecimientos y todo lo que eso significa. Clamamos, Señor, para que, así como el apóstol pedía y deseaba ser hallado en Cristo, que nosotros podamos ser hallados en Cristo. Gracias porque ya estamos en Cristo, ya, Señor, el pecado no tiene ningún tipo de poder sobre nosotros y nada, ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero, Señor, te pedimos que, Señor, esa transformación pueda ocurrir y que cada día un poco más podamos ser hallados, ser encontrados por los que nos rodean en Cristo, que no se vea a nuestra persona, sino se vea a la persona de Señor. Señor, te agradecemos por este tiempo, por este momento. Ponemos en tus manos los motivos y las peticiones que se hayan hecho. Señor, te agradecemos por todo una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no se olviden de la reunión de familia del sábado. Dios mediante, esperamos que el día esté lindo, no como hoy. Igual si llueve no se suspende, el salón está lindo como para también tener un tiempo ahí adentro. Obviamente que la idea es disfrutar del aire libre, ¿no? Pero bueno, si llueve no se suspende. Así que bueno, nos encontramos el sábado, Dios mediante, allí en el predio del Galpón, y bueno, el domingo a las 10 de la mañana tenemos la reunión como siempre. Así que a las 11 en el Galpón, sí señor, a las 11. A las 11.